Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Otro tiroteo sacude a California mientras siguen las preguntas sobre los motivos de la masacre del Año Nuevo chino. La Casa Blanca insiste en la seriedad con la que toma la investigación de los documentos clasificados en poder del presidente Biden. Y Santiago de Chile es sede del Foro Internacional de Migración y los expertos analizan estadísticas para mejorar la respuesta de los países. Hoy es miércoles 25 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Autoridades en California investigan los motivos de otro tiroteo masivo que dejó 7 víctimas mortales, mientras aún continúan las interrogantes de la matanza en Monterey Park. Informa Judith Martín Rodríguez. Luego de la masacre en Monterey Park, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, y en la que 11 personas fueron asesinadas mientras celebraban el Año Nuevo chino, California vuelve a sentir la conmoción provocada por las balas en otro tiroteo masivo. Los hechos ocurrieron en la ciudad costera de Half Moon Bay, a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, y según fuentes policiales, un hombre armado de 67 años de edad e identificado como Zhao Chunli habría abierto fuego contra los trabajadores de 2 granjas, separadas por varios kilómetros de distancia, matando a 7 personas e hiriendo a otra de gravedad. El sospechoso, ahora detenido, trabajaba en una de las localizaciones y todavía se desconoce qué le llevó a cometer semejante ataque que ha sacudido a una pequeña y unida comunidad agrícola. Paralelamente, en la ciudad de Monterey Park, la investigación continúa para esclarecer los hechos y el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, ofreció más información y también explicó. Todavía no podemos revelar información adicional sobre las fotografías del arma. Aún hay testigos que necesitan identificar algunas de esas cosas y si lo publicamos, comenzaría a impactar la investigación. El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de Twitter tragedia tras tragedia. Y es que el estado cuenta con una de las legislaciones más estrictas del país sobre el uso y el porte de armas. Sin embargo, y frente a la realidad, parecería que no es suficiente y los activistas en contra de la legalización de las armas no están satisfechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra información, el presidente Joe Biden recibirá hoy en la Casa Blanca a los líderes demócratas del Congreso para discutir un plan con el que se pretende buscar una solución a la potencial crisis sobre el techo de la deuda de la nación y evitar de esta forma el impago de las obligaciones estadounidenses. Uno de los posibles escenarios para el manejo de la crisis económica sería una propuesta bipartidista que pretende cambiar la actual forma de ampliar el techo de la deuda, asignando una partida presupuestal adicional fija en dólares por un porcentaje de la producción económica nacional, destacó el representante republicano por Pensilvania, Brian Fitzpatrick. Sin embargo, Fitzpatrick anticipó que sería Kevin McCarthy, el actual presidente republicano de la Cámara de Representantes, quien tomará la iniciativa en las negociaciones con la Casa Blanca sobre el techo de la deuda y dijo que el líder republicano abogará por un aumento responsable, haciendo referencia a que los republicanos cooperarían con el aumento siempre y cuando el actual gobierno se comprometa a hacer un fuerte recorte de gastos. La elevación del techo de la deuda es algo que se ha hecho 78 veces desde 1960 y se hizo 3 veces durante la última administración, bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Esto es algo que debe hacerse sin condiciones y no debemos tomar de rehenes a los programas clave que el pueblo estadounidense realmente ganó. El Seguro Social y el Medicare no deben estar en una situación de rehenes. Por su parte, el gobierno del presidente Biden aseguró que debe hacerse la elevación del techo de la deuda sin ningún tipo de recorte, especialmente en programas sociales y de asistencia médica, y fue la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la que remarcó.
El jueves el gobierno de Estados Unidos se acercó a su límite legal de endeudamiento y el Departamento del Tesoro advirtió que sus medidas extraordinarias de administración de efectivo solo podrían permitir que el gobierno pague todas sus facturas hasta principios de junio, momento en el que la nación podría correr el riesgo de no cumplir con sus obligaciones, incluso con sus títulos de deuda, algo que según el criterio de los especialistas resultaría catastrófico para la economía estadounidense. En medio de la investigación al presidente Joe Biden sobre documentos clasificados encontrados en una oficina privada en Washington, D.C. y su residencia en Delaware, funcionarios del gobierno reiteraron el lunes que la administración está cooperando con las autoridades y el portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams, enfatizó que la búsqueda del FBI en la casa del mandatario en Wilmington fue una oferta voluntaria y proactiva de los abogados personales del presidente. En todo momento, la Casa Blanca ha tratado de establecer una distinción entre el manejo de documentos por parte de Biden y el de su predecesor, Donald Trump, pero no ha podido evitar el constante interés de la prensa. El lunes, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre reiteró algunos conceptos. El presidente ha dejado muy claro que se toma esto muy en serio cuando se trata de información clasificada y también ha dicho que su equipo ha cooperado plenamente con este asunto legal, sostuvo la portavoz. Legisladores republicanos e incluso demócratas han expresado críticas a la administración de no ser transparente y los periodistas han pedido que los abogados de la Casa Blanca comparezcan ante ellos en público para responder preguntas. El portavoz Ian Sams, que representa a la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que la administración quiere permitir que la investigación avance sin que parezca que hay interferencia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos continúa su gira por África y en Zambia visitó el Instituto Nacional de Salud Pública y resaltó que es crucial abordar su pesada deuda con China. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. En la segunda visita de su gira por África, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a Zambia con el propósito de promover las inversiones y los lazos entre ambos gobiernos y como parte de su misión, la funcionaria estadounidense recorrió el Instituto Nacional de Salud Pública de Zambia, donde ofreció declaraciones para los medios de comunicación. La seguridad del sector ha sido un pilar clave de la asociación entre Zambia y Estados Unidos para apoyar las inversiones en el país en la lucha contra el VIH-Sida en las últimas 2 décadas. La secretaria Yellen además expresó la urgencia de abordar de inmediato la pesada carga de la deuda de Zambia con China debido a la evidente influencia de Beijing en el país africano. Zambia se convirtió en la primera nación soberana en incumplir cuando no realizó un pago de bonos de más de $42 millones a China en noviembre de 2020 y los expertos señalan que una crisis de deuda prolongada podría impedir permanentemente que países como Zambia se recuperen. Tenemos muchos programas gubernamentales y programas internacionales que están orientados a ayudar en los esfuerzos para construir infraestructura, dijo la secretaria Yellen, para luego añadir, y cuando hagamos eso, queremos asegurarnos de no crear los mismos problemas que la inversión china a veces ha creado aquí, puntualizó. Yellen comenzó su viaje de 10 días por África en Senegal, donde visitó un antiguo puesto de comercio de esclavos y su próxima parada es Sudáfrica. Además, se espera que más funcionarios de la administración Biden visiten este continente en los próximos días. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. América Latina es sede del tercer Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias y su agenda busca estrategias más claras y precisas para asistir en la formulación de políticas de movilidad humana e información disponible al público. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Santiago de Chile y tiene este informe.
Delinear estrategias más efectivas para recopilar, analizar y usar datos sobre la migración a nivel global hacen parte de los objetivos del tercer Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias que inició este martes en Santiago de Chile, donde expertos estadistas sobre movilidad humana se reúnen hasta el 26 de enero en busca de propuestas mediante las cuales los gobiernos puedan explotar el potencial de datos básicos sobre los flujos migratorios internacionales, sus causas y sus efectos. La Voz de América habló con María Isabel Cobos, experta de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, quien viajó desde Nueva York para participar del encuentro. El principal del foro es llamar la atención al público sobre la importancia de los datos para fundamentar las políticas públicas. Queremos traer usuarios y productores de datos para que se comuniquen entre ellos, platiquen sobre las necesidades de unos de los otros y llegar a metodologías consensuadas para que los gobiernos de los países puedan producir datos que sean confiables, que sean completos. Chile, según el Instituto Nacional de Estadística, para finales del 2021, registró 1.482.390 personas extranjeras en su censo. El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, hace parte de este foro durante su visita a América Latina, iniciando en Chile y terminando en Brasil. Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Las noticias siguen en Buenos Días América. El presidente Nicolás Maduro no participará en la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realizará hoy en Argentina. Carolina Alcalde tiene los detalles. Tras ser informado sobre un presunto plan que supuestamente pretendía ejecutar una serie de agresiones contra la delegación venezolana, el presidente Nicolás Maduro no viajará a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC y en su lugar asistirá el canciller Iván Gil, según un comunicado del Ministerio de Comunicación. Consultado por La Voz de América, el diputado del Parlamento de 2015 refugiado en Argentina, Richard Blanco, aseguró que igualmente llevarán a cabo una protesta pacífica en Buenos Aires, tal y como estaba previsto. Esto era un anuncio ya cantado. Sin embargo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra protesta en voz alta porque cuando se trata de democracia y de libertad, son muchos también los que van a venir, que están relacionados con él. La opositora argentina Patricia Bullrich, presidenta del Partido Pro Argentina, recordó que en 2020 Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro y en ese sentido, la dirigente política solicitó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos su captura si concretaba el viaje. Tomás Farini, abogado e integrante del Foro Argentino por la Democracia en la región, en representación de venezolanos víctimas de crímenes de lesa humanidad, había presentado una denuncia solicitando que Maduro acudiera a tribunales argentinos a declarar por los delitos, una medida que estiman pudo haber influido en la cancelación del viaje. Aquí se investigan los delitos cometidos por el franquismo, hace como 60 años, 80 años, así que no sería una cosa imposible para nada, pero es cierto que es algo que es excepcional. El Foro Argentino por la Democracia aseguró que haber logrado que el presidente Maduro no concretara el viaje fue el resultado de sus gestiones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras tanto, y con carácter previo al inicio de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, los presidentes de Argentina y Brasil sostuvieron un encuentro bilateral abordando temas económicos y comerciales. Reporta Edgar Maciel. Este fue el primer viaje internacional del nuevo presidente de Brasil y como es tradición, Lula visitó Argentina y a su colega Alberto Fernández, el principal socio comercial de América del Sur. Los dos presidentes mantuvieron una reunión de casi 2 horas y en la agenda estuvo la firma de acuerdos comerciales para que Argentina vuelva a importar más productos brasileños. Desde que Lula dejó la presidencia en 2011, los valores han caído casi a la mitad, mientras China avanza como principal proveedor de bienes importados en el país vecino. Pero fue el acercamiento de los lazos diplomáticos lo que marcó este encuentro en Buenos Aires. En una cita con la prensa, el presidente Lula expresó excusas a los argentinos por las actitudes del gobierno de Jair Bolsonaro. Me disculpo por todas las groserías que hizo el último presidente de Brasil, que lo trato como un genocidio por la responsabilidad de cuidar de la pandemia. Por su parte, el presidente Alberto Fernández remarcó su apoyo a la democracia brasileña. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina
Argentina pasó Macri. Los desafíos que tenemos son muy parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. Otro punto de discusión en el encuentro bilateral fue la posibilidad de avanzar en la creación de una moneda común entre los países, inicialmente llamada SUR. La unidad se utilizaría para transacciones financieras y no reemplazaría el real, la moneda brasileña, ni el peso argentino. El encuentro entre Brasil y Argentina antecedió a la 7ª edición de la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realiza hoy en Buenos Aires. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos, que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América y las noticias continúan. La crisis social y política en Perú afecta a todos los sectores del país, pero la incertidumbre que provoca la violencia está provocando serias afectaciones al turismo. Silvia González tiene el siguiente reporte. Las protestas en Perú están impactando la economía del país y en muchas actividades económicas están sufriendo los efectos de cierre de carreteras, dificultad para operar y mucho temor entre la ciudadanía. Los sectores más afectados por las protestas violentas han sido el comercio y el turismo, y varios departamentos se han visto golpeados por esta situación. Uno de ellos es el Cusco, un lugar que tiene una economía dependiente de los turistas que por miles visitan anualmente el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, y que ahora está cerrado para salvaguardar su seguridad. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Magíster Maritza Rosa Candia, dijo en entrevista con La Voz de América que el 85% de los cusqueños están afectados con las protestas, ya que todos ellos vienen del turismo. Las empresas pequeñas, medianas, los comerciantes, ambulantes y todos los que se beneficiaban directa y indirectamente están siendo afectadas. Cusco en gran medida vive del turismo. Es una cadena de trabajo. La directora Maritza Rosa Candia indicó que en toda la región del Cusco se están perdiendo aproximadamente 9 millones de soles, un equivalente a más de 2 millones de dólares. La Voz de América también conversó con Diego Valle, guía de turismo en el Cusco, y nos dijo que no hay turistas y que todo tipo de negocio se ha visto perjudicado por las amenazas que reciben. Hay muchos negocios acá donde yo vivo que no pueden abrir puertas porque les tiran piedras, los amenazan. Incluso la misma gente que va a protestar está amenazada. Los bloqueos en las carreteras continúan y hasta el momento no se ha brindado información sobre la fecha de reapertura del Parque Arqueológico Machu Picchu. No obstante, se ha informado que los que tengan sus boletos se les darán todas las facilidades. Silvia González, Voz de América, Perú. Y Ecuador recibió la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y escuchó a varios sectores de la sociedad civil y también a representantes del gobierno. Giselle Jacome tiene los detalles. La visita a Quito de Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se concentró en reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y abordaron el tema de migración y derechos humanos,
entre otros, mientras en su encuentro con organizaciones de la sociedad civil, como representantes de los indígenas, escuchó sus preocupaciones sobre todo en el tema de la reparación, ya que varios de ellos resultaron lesionados y procesados por vandalismo luego del levantamiento que protagonizaron en junio de 2022. Leonidas Issa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, destacó: Gracias a la Declaración de Naciones Unidas, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia. El alto comisionado Volker Turk también visitó la Fundación Alas de Colibrí, una organización no gubernamental que ayuda a mujeres adolescentes víctimas de trata de personas. Las cifras en Ecuador revelan que a septiembre de 2022 había 92 denuncias de víctimas de este delito, sumadas a las 400 que ya existían en 2019. Alexandra Moncada, de la organización no gubernamental CARE Ecuador, señala: Me parece que hay que hablar sobre todo por los migrantes forzados. El canciller Juan Carlos Holguín invitó al alto comisionado a ser parte de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 años de la creación del Alto Comisionado para los Derechos Fundamentales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota adquirieron al veterano Michael Taylor de los Reales de Kansas City el lunes y agregan profundidad y defensa al jardín a cambio de 2 relevistas prospectos, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de este trato. Taylor bateó un promedio de .254 con 9 jonrones y 43 remolcadas en 414 turnos al bate la temporada pasada con los Reales, su segundo año con el club tras pasar sus primeros 7 años en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington. Los Mellizos enviarán al derecho de 23 años Steven Cruz y al zurdo de 25 años Evan Sisk. La mejor temporada ofensiva de Taylor fue en el 2017 con los Nacionales, cuando bateó un promedio de .218 con 19 cuadrangulares, 53 impulsadas y .806 OPS en 118 encuentros. Y en el tenis internacional, la campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, avanzó a las semifinales del Abierto de Australia al vencer el día lunes en la noche a la ex campeona de Roland Garros, Jelena Ostapenko. El duelo en el Rod Laver Arena se suspendió alrededor de 20 minutos por una atípica lluvia mientras cerraban el techo plegable. Rybakina estaba arriba por 3-1 antes de que detuvieran el juego. Al regresar a la cancha, Ostapenko salvó un punto de quiebre, pero Rybakina le rompió en su siguiente oportunidad para irse arriba 4-1 y se llevó el primer set. En el segundo set, Ostapenko estaba arriba por quiebre, pero Rybakina empató y luego ya se agarró la victoria. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Lisa Marie Presley, cantante, compositora e hija de Elvis, fue recordada el domingo durante una ceremonia fúnebre como una madre cariñosa que soportó tragedias, pero perseveró en su dedicación a proteger el legado de su padre en su calidad de pionero del rock and roll e ícono del pop. Más de 1,000 personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en Memphis para recordar la vida de Lisa Marie, quien falleció el 12 de enero tras ser trasladada a un hospital de California. Según la agencia AP, algunos dolientes sostenían flores mientras aguardaban que comenzara la ceremonia bajo los altos árboles del jardín de Graceland, la casa donde Lisa Marie vivió de niña con su padre. La mansión de su propiedad ha sido convertida en un museo y atracción turística que cientos de miles de personas visitan cada año para celebrar la vida y la música de Elvis, fallecido en 1977 a los 42 años. La mansión en el sur de Memphis se convirtió en un lugar de tristeza y recuerdos sombríos. La ceremonia comenzó con la pieza Amazing Grace en las voces de Jason Clarke and the Tennessee Mass Choir. Entre quienes hablaron estuvieron la madre de Lisa Marie, la actriz Priscilla Presley, Sarah Ferguson, la duquesa de York, Jerry Schilling, amigo cercano de Elvis, y A.C. Wharton, exalcalde de Memphis, quien llamó a los padres de Lisa Marie
la pareja real de Memphis. Priscilla Presley leyó un poema de una de las 3 hijas de Lisa Marie, Harper Vivienne Ann Lockwood, titulado El alma vieja, en el que llama a su madre un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para mucha gente en todo el mundo. Después de leer el poema, Priscilla Presley dijo, y citamos sus palabras, «Nuestro corazón está destrozado. Lisa, todos te amamos». La ceremonia estuvo llena de música. Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins, tocó la guitarra acústica e interpretó la canción A Sheila. Alanis Morissette entonó Descansa. Axl Rose, de Guns N' Roses, tocó el piano y cantó Lluvia de Noviembre, y The Blackwood Brothers Quartet interpretó 2 melodías. Tras la ceremonia, los dolientes caminaron por el jardín de meditación de Graceland, donde Lisa Marie fue depositada en una tumba junto a su hijo Benjamin Keough, quien falleció en 2020, y de sus abuelos y bisabuela. Con las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.